Hola, continuamos con la histología del oído. A un primer momento pues hablamos sobre el tipo de tejido de epitelio que encontramos como recubrimiento en la zona de la oreja, perdón, en la zona del conducto auditivo externo, los tejidos los epitelios que encontrábamos revistiendo tanto la cara externa de la membrana timpánica como la cara interna de la membrana timpánica. Como evidenciamos la presencia de epitelio plano simple y también como encontramos un epitelio de tipo respiratorio que tapizaba por completo la parte de la caja timpánica y parte del receso epitimpánico. La presencia de estructuras como los músculos, el tensor del tímpano, el estapedio, como uno es inervado por el quinto par craneal y el otro por el séptimo par craneal. Además, pues evidenciamos el, 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 la, el tipo de recubrimiento que encontramos en la tuba auditiva, la comunicación posterior y la comunicación anterior de la caja timpánica. Prácticamente recordamos una diapositiva específica de la macroanatomía del hueso temporal y del oído. Pues bien, comenzamos a hablar también del laberinto óseo, del laberinto membranoso, cómo estaban estructurados, cuáles eran los líquidos que encontramos al interior de ellos, la perilinfa, la endolinfa, la cortilinfa. Luego hablamos de los mecanorreceptores, que son las células ciliadas que encontramos en el tanto distribuidas tanto en el aparato auditivo como en el aparato vestibular, y la distribución. Y bueno, y comenzamos a hablar de cómo estas células ciliadas pues están provistas en su parte apical de unas estructuras eh, tipo pili, que se conocen como esterocilios, y la presencia de un sinocilio. Entonces, además, pues como estas estructuras están sumergidas en una membrana otolítica, que es una membrana o es una solución gelatinosa, donde además están suspendidos unas estructuras que se llaman otolitos o también estatoconias, que son carbonatos de calcio, estructuras que están formadas por carbonato de calcio y que se mueven a medida pues se mueva la endolinfa dentro la membrana, dentro del laberinto membranoso, y eso genera movimiento el desplazamiento de los otolitos, los cuales al mover los esterocilios provocan una despolarización de la estructura, generando un impulso eléctrico que a través de los axones de las células ciliadas tipo 1 o tipo 2 van a viajar hasta la zona primaria de la audición a nivel del encéfalo, la zona 28 de Brodmann creo que es, ya lo vamos a ver más adelante. Pues hasta ahí nos hemos quedado. Bueno, esa distribución de la que hablamos era la distribución en la zona de la mácula y del utrículo, que son zonas que detectan aceleración y detectan gravedad. Nos falta hablar de la distribución de estos mecanorreceptores en los conductos semicirculares, porque ojo, en las crestas ampulares no encontramos mecanorreceptores. Ojo con ese dato. En las crestas ampulares no encontramos mecanorreceptores. En los conductos sí, que ya vamos a hablar de ello. Y también nos hace falta de cómo está la distribución en el órgano de Corti, es decir, en el laberinto, en el conducto coclear, dentro de la cóclea del laberinto óseo. Pues a ese nivel vamos, a ese nivel, y ahí retomamos pues la clase. Vamos a ver pues cómo las células ciliadas a nivel de a nivel de las ampollas, vamos a encontrar pues que la distribución de ellas es un poco diferente a como la veíamos en la zona de de las máculas. La distribución es un poco diferente. Es esto que vemos acá. Esta es la distribución de las ampollas, de las células ciliadas
en las crestas ampulares. Entonces ahí vemos la distribución. Siempre vamos a ver los dos tipos de células, la tipo 2 y la tipo 1. Y vamos a ver aquí aparecen ya las células de sostén. Son células que le ayudan, como dice su nombre, a sostenerla. La endolinfa en el conducto semicircular y por supuesto la cúpula, que es donde encontramos la matriz. Entonces, como vemos acá en las ampollas, las ampollas de los tres conductos semicirculares, desde donde desembocan los conductos semicirculares, que son las ampollas, vamos a encontrar los tres conductos que son el posterior, superior y horizontal. Como podemos ver, la distribución o la forma de las células ciliadas es conforman una estructura digitoforme, o sea, como que fuera un dedo, por decir así. Entonces es la forma de distribución en la cresta ampular. La célula como tal siempre presenta los esterocilios y por supuesto los sinocilios. Los esterocilios, que son las estructuras prácticamente sensoriales, ellas pues siempre están distribuidas a nivel de la ampolla en esta estructura. No como allá, que era una matriz propiamente dicha, sino que esta es una estructura de forma digital. Entonces, las células siempre van a ser tipo 1 y tipo 2 y van a estar distribuidas de forma pues adyacentes. Los axones que inervan a cada una de esas terminaciones neuronales, porque son neuronas al final de cuentas, pues los axones pues son los que se entrelazan y van a conformar pues el nervio como tal vestibular, el cual pues va a terminar o van a llegar hacia un ganglio, que el ganglio que encontramos a nivel de la estructura vestibular o el ganglio de la fracción vestibular se llama el ganglio de Scarpa. Entonces, todos los sinocilios y los esterocilios recogen información que viaja a través de los axones para conformar el nervio vestibular. Que el vestibular es parte pues de la estructura del nervio vestíbulo coclear. La forma en que esto trabaja o actúa es la misma. El movimiento de la endolinfa genera movimiento o desplazamiento sobre la cúpula y ese movimiento sobre la endolinfa, como lo vemos acá, pues es la que genera la despolarización, ya sea en los esterocilios o en los sinocilios de la célula ciliada. Y ese movimiento es el que se traduce en una corriente eléctrica que va a viajar pues a través de los axones. Este movimiento hace un desplazamiento sobre la cúpula y así es como las células ciliadas pues lo van a detectar. Una vez integrada la percepción de todos los tres conductos semicirculares que están dispuestos, como decíamos, en una forma perpendicular entre cada uno de ellos, estos son los que determinan una información que está relacionada con, ahora bien, con la dirección y también con la aceleración que se manifiesta en la cabeza. Ojo con eso. Aceleración y dirección, o sea, hacia dónde va la cabeza, y la aceleración que registra la cabeza del ser humano. ¿Vea? Entonces, todo eso, esta distribución ampular, pues la vamos a ver en todo el laberinto membranoso, que son pues dilataciones que encontramos al interior de los conductos semicirculares. Entonces, todas las células ciliadas, como ven, están sobre una cresta ampular. Y eso es lo que detecta pues es el movimiento. Ahora, si son observadores, es una diferencia con la zona de las máculas y los utrículos, donde encontrábamos los otolitos.
En la zona de las crestas ampulares, esos otolitos pues ya están ausentes. O sea, la distribución es diferente. Es diferente en ese sentido. Sigamos. Entonces, las máculas que encontramos en los utrículos y en los sáculos, es la gravedad y la posición estática son detectadas por células ciliadas de la mácula utricular y de la mácula sucular. Histológicamente pues son idénticas, o sea, las células ciliadas y en sí las propias máculas, ambas máculas son tejidos completamente idénticos, en los cuales identificamos tres tipos de células: células de sostén, células ciliadas tipo 1 y células ciliadas tipo 2. Células de sostén pues son cilíndricas con microvellosidades apicales cortas, ojo, pero las células de sostén no tienen ni sinocilios ni esterocilios, ¿ok? Ahora las tipo 1, ciliadas tipo 1, son de forma poligonal, redondeadas y con una red de terminaciones nerviosas aferentes y eferentes. De igual forma, las tipo 2 son cilíndricas, aquellas son poligonales, estas son cilíndricas y con terminaciones nerviosas sinápticas basales, aferentes y eferentes también. Poseen un cilio verdadero que es único, que se conoce como el sinocilio, y localizado por detrás de la fila de los esterocilios, que son más altos, que ya dijimos que son aproximadamente de 50 a 1000 esterocilios en cada célula ciliar. Los esterocilios y los sinocilios se encuentran empotrados en una placa de matriz extracelular que se conoce como la membrana otolítica y la cual está suspendida en la endolinfa. En esa membrana otolítica encontramos los otolitos, o también llamados estatoconias, o también otoconias, que puede ser el otro nombre, y que nada más son proteínas y carbonato de calcio. Son los componentes propios de los otolitos. Esos son el de las máculas, mácula del utrículo y mácula del sáculo. Y allí la característica es las otoconias. En las crestas ampulares, la diferencia es que ahí no hay otoconias, ahí no hay otolitos para nada. O sea que siempre tenemos una cúpula en la cual hay una membrana otolítica que se registra el movimiento gracias al cambio de onda por el movimiento de la endolinfa, pero no hay otolitos que hagan la despolarización sobre los cilios de las células tipo 1 o tipo 2. Para entender el movimiento, esta es la mejor orientación de cómo identifica los cambios de posición en los conductos semicirculares en la cabeza. Utrículo y sáculo es la aceleración y la gravedad de todo el cuerpo. Conductos semicirculares es en la posición y movimiento de la cabeza. ¿Ok? Y esto así nos va determinando. Era el ejemplo que les decía cuando lo poníamos a comparar con la burbujita de los niveles que usan los albañiles. Comencemos a hablar entonces del conducto coclear. El conducto coclear pues no es más que un divertículo tubular que tiene un fondo ciego, o sea, tiene un tope. Vea, el conducto coclear tiene un tope, el cual está completamente lleno pues de endolinfa, y describe dos giros y espérenme, ¿cómo es que es? Describe 2 giros y 3/4 dentro de la cóclea, es decir, da 2 vueltas completas y una tercera parte de la vuelta, o sea, hace 2 vueltas 1/3 dentro de la cóclea, el conducto coclear. El conducto coclear como tal pues es un órgano espiral, y dentro de este órgano espiral es que encontramos el conducto coclear del laberinto membranoso. Esta cóclea ósea como tal pues se encuentra incrustada en el hueso temporal. Hay un saliente del hueso temporal que sirve de estructura para que la cóclea dé vuelta,
que se conoce como el modíolo. Dentro del modíolo es que encontramos el ganglio espiral, que es el ganglio de la porción coclear, del nervio vestíbulo coclear. Pregunta de examen: ¿cómo se llama el ganglio de la porción vestibular? Ganglio de Scarpa. ¿Cómo se llama el ganglio de la porción coclear? Ganglio espiral. Entonces, vamos a encontrar el conducto coclear girando alrededor del modíolo, para que las terminaciones del nervio coclear tengan contacto durante todas las vueltas que hace el conducto coclear dentro de la cóclea y pueda registrar el sonido, porque ese es el objetivo de los mecanorreceptores al interior de la cóclea. Entonces vamos a ver pues que hay dos espacios también tubulares dentro del laberinto óseo, que son dos rampas, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Y estas rampas están llenas de perilinfa. Pero en medio de estas dos rampas encontramos al órgano de Corti. El órgano de Corti es la estructura que encontramos en el conducto coclear y ese es el que detecta como tal el sonido. Este, sin embargo, está lleno de cortilinfa, que es otro tipo de líquido que encontramos al interior. De lo que estamos hablando es esto. Esto es esto es la cóclea. La cóclea es parte del laberinto óseo. Esta es la cóclea. Al interior de la cóclea encontramos el laberinto membranoso. El laberinto membranoso se encuentra rodeado, que es este que vemos acá. El laberinto membranoso se encuentra rodeado por dos espacios, dos rampas. La rampa vestibular, que es la que vemos acá, y la rampa timpánica. La rampa vestibular y la rampa timpánica están llenas de perilinfa. El conducto membranoso está lleno de endolinfa. Pero propiamente donde encontramos al órgano de Corti, que es este que encontramos acá, el órgano de Corti, lo encontramos lleno de de cortilinfa. Entonces, la estructura, pues como tal, es esto, en un corte, una sección, que es lo que estamos viendo aquí. En la sección que hacemos de la cóclea, vemos estas tres cavidades: la rampa vestibular, la rampa timpánica y el conducto coclear, y específicamente ahí encontramos el órgano de Corti lleno de cortilinfa. Ok, acá voy a hacer una corrección. Esta diapositiva no es, mejor dicho, esta imagen no es de un libro. Bueno, no sé, es tomada del internet. Tenía un error. Aquí decía escala vestibular con endolinfa, y esta que es la rampa, la de arriba es la rampa vestibular, esta es la rampa vestibular, o sea, esta que vemos acá, esa es esta, tiene perilinfa, porque esto es cóclea todavía, o sea, es cóclea. Y luego la inferior, que es esta que vemos acá, es la rampa timpánica, esta rampa timpánica también tiene perilinfa. Esta zona, que es el conducto coclear, o sea, parte del laberinto membranoso, tiene endolinfa. Esto que ya es el órgano de Corti, esta estructura, esta concavidad que vemos acá, es la que está llena de cortilinfa. ¿Ok? Entonces, para que ya lo tengamos, ya está corregida la diapositiva, porque tenía ese error. Ahí decía endolinfa, pero esta es mejor todavía. A esto es lo que nos estamos refiriendo. Este es un corte del laberinto óseo, en el cual tenemos la rampa timpánica o cavidad, la rampa vestibular o cavidad vestibular, y la rampa timpánica o cavidad timpánica. Esto que tenemos al centro es
el laberinto membranoso, donde encontramos el órgano de Corti. Entonces, nos interesa conocer las estructuras. Cavidad vestibular. Esta que está por encima se llama la membrana tectoria, es parte de la que nos ayuda a reconocer el sonido, ya lo vamos a ver. La lámina espiral, que esto ya es parte del modíolo, aquí encontramos el ganglio espiral y por supuesto el nervio coclear con la raíz que termina en la estrella espiral. Luego el haz nervioso, bueno, lo que hablábamos, el órgano de Corti, que es esta estructura, el órgano de Corti, el ligamento espiral que le permite mantenerse unido a la cóclea, o sea, la cóclea del laberinto óseo, la estría vascular, que es la nutrición prácticamente, y ambas membranas que tienen contacto con el conducto coclear, que es la membrana vestibular y la membrana timpánica, que es esta, la membrana basal o basilar, que encontramos en esta zona acá, que no tiene el nombre. Ok, pues entonces vamos a ver pues que las estructuras, pues la cóclea, pues no tengo más que explicarle sobre eso. Explicar pues que el conducto coclear aloja al conducto, la cóclea aloja al conducto coclear, que es parte del laberinto pues membranoso, y este se encuentra pues lleno de endolinfa, como lo vemos ahí, donde ambas rampas se unen, donde es el punto ciego prácticamente del laberinto membranoso. Esa zona se conoce como la helicotrema. Estas son las vueltas que lleva. Entonces, en la punta donde ambas rampas se comunican, esa se llama la helicotrema. Es donde se comunican tanto la membrana vestibular como la membrana timpánica. Perdón, no son las membranas, las cavidades. La cavidad o la rampa timpánica con la rampa vestibular, esas se comunican en la zona que se conoce como la helicotrema. Es la terminación del conducto coclear. Y el laberinto membranoso al interior de la cóclea como tal, pues ese es, ahí se encuentra identificado el órgano de Corti, que es la zona donde encontramos los mecanorreceptores, de los que vamos a hablar pues más adelante. Esta es la forma de cómo el nervio coclear entra en la zona del modíolo y a través del ganglio espiral emergen cada una de las terminaciones nerviosas que a través de la estría espiral pues tienen contacto con el órgano de Corti para registrar pues lo que se conoce como el sonido como tal. ¿Ok? Esto es el órgano de Corti como tal. Esto es toda esta estructura. Él se conoce como el órgano de Corti. Esta zona es la que está llena de cortilinfa. Lo que está aquí afuera, que es todo el conducto coclear, está lleno de endolinfa. Y el resto, donde están las rampas vestibulares y la rampa timpánica, esas están llenas de perilinfa. Aquí encontramos las células ciliares. Las células ciliares aquí funcionan diferente. Aquí no hay ni una membrana, no hay ninguna matriz otolítica, no hay tampoco estatoconias, sino que lo que genera el movimiento por el viaje, por el movimiento por las ondas que se generan en el líquido de la endolinfa, hacen que se mueva la membrana tectoria. Esta membrana tectoria mueve y despolariza a los sinocilios y esterocilios de las membranas de las células ciliares. ¿Ok? Entonces, dentro del conducto coclear pues encontramos el órgano de Corti, ahí es donde está, el cual pues tiene la adaptación de estas células epiteliales que van a tapizar el conducto coclear y son los que detectan pues como tal las vibraciones sonoras. El órgano de Corti, que en sí está conformado por células epiteliales de sostén y por supuesto la célula ciliada, la misma célula y la misma forma
de distribución de células que veíamos en las máculas y también en las crestas ampulares. Es la misma distribución. Entonces vamos a encontrar las células de sostén, que en este caso pueden ser células falángicas, células pilares, que son propias del túnel interno, y por supuesto las células ciliadas tipo 1 y células ciliadas tipo 2. Ahora, la forma en que la membrana tectoria hace hace el efecto de despolarización sobre las células ciliares, pues está en determinación a la distribución, a la distribución de la onda que se genera desde la perilinfa hacia la endolinfa. ¿Cómo? Para entenderlo mejor, veamos esto. Vámonos más atrás. Acá. Este es la base del estribo. Cuando la base del estribo comienza a moverse de tapar y destapar, porque eso es lo que hace, tapar y destapar el orificio, la ventana oval del laberinto óseo. Lo tapa y lo destapa. ¿Cómo lo hace? Por las vibraciones de la membrana timpánica que generan movimiento mecánico, movimiento mecánico sobre los osículos. Este movimiento termina en la base del estribo. Cuando la base del estribo tapa y destapa, genera ondas sobre la perilinfa que está, o las ondas en la perilinfa que va hacia el conducto coclear, que va hacia la cóclea, porque la cóclea es del laberinto óseo. Entonces, esas ondas viajan sobre la membrana, sobre la rampa timpánica, pero mejor dicho, genera otras ondas sobre la perilinfa de la rampa vestibular. Cuando esta rampa vestibular, la perilinfa dentro de la rampa vestibular viaja esa onda también provoca movimiento, provoca, digámoslo así, vibraciones sobre la membrana vestibular. Y la membrana vestibular genera ondas en la endolinfa al interior del conducto coclear, que es del laberinto membranoso. Ese movimiento en la endolinfa genera movimiento en la membrana tectoria, que es esta que vemos acá, y de esa forma despolariza las células ciliadas. Cuando el efecto de viaje de onda o ya se logró el movimiento para que captara el sonido, digámoslo, la liberación de esa onda se va a través de la membrana basilar y se transmite a la rampa timpánica, específicamente a la perilinfa de la rampa timpánica. Y entonces el sonido pasó de la rampa vestibular al conducto coclear del laberinto membranoso y luego pasó otra vez a la rampa timpánica, o sea, a la perilinfa. Entonces, la zona por donde sale, por decir así, o se libera esa energía en forma de onda, es a través de la ventana oval. Entonces, la energía en forma de onda, la energía en forma mecánica se transforma en onda al interior de la rampa vestibular, específicamente en la perilinfa de la rampa vestibular. Esa energía en forma de onda a través de la membrana vestibular pasa al laberinto membranoso. En el laberinto membranoso, que está lleno de endolinfa, esa onda hace movimientos sobre la membrana tectoria, y la membrana tectoria despolariza los cilios y esterocilios de las células ciliadas. Cuando la onda
ya no es necesaria o ya hizo su efecto, esta se libera a través de la membrana basilar y pasa a la perilinfa de la rampa timpánica para liberar esa energía a través de la ventana oval del laberinto óseo. Sé que parece un trabalengua, sé que se oye confuso, pero yo no me lo sé de memoria, lo estoy explicando viendo la imagen. Espero que así ustedes lo estudien. Igual pasa, esto es lo mismo. La onda viaja sobre la perilinfa de la rampa vestibular. Esa onda se transmite a la endolinfa a través de la membrana vestibular. Esa onda, esa energía registrada por la membrana tectórea despolariza las células ciliadas y luego sigue el viaje hacia la perilinfa de la rampa timpánica y se libera a nivel de la ventana oval. Hay otras partes que son importantes conocer, como no es eso. La membrana vestibular, esto era lo que tenía en mente y que se me había ido. Puede ser que en la literatura que ustedes usen esta diapositiva, si mal no recuerdo, es de una edición anterior a la edición nueva que andan ahorita de Gray. Y creo que ahí ya no dice membrana vestibular, sino que dice membrana de Reisner. Es la misma. La membrana vestibular es la misma membrana de Reisner. Por si acaso, les digo eso porque no me recuerdo muy bien. En el video que les voy a compartir se entiende mejor cómo van a comprender mejor eso de lo que les decía, y ese es el fenómeno de la audición. Así es como el oído registra el sonido. Aquí teníamos, bueno, la membrana tectórea, las células ciliares, ya hablamos de eso, el órgano de Corti. Este es un corte, una microfotografía donde encontramos, esta es la rampa vestibular, esta es la rampa timpánica, esta está llena de perilinfa, esta también, esta es la membrana vestibular, esta es la membrana basal, aquí está lleno de endolinfa, y esto que es el órgano de Corti, aquí está lleno de cortilinfa. Esto es la membrana tectórea y aquí tenemos las terminaciones de las células ciliadas. Y prácticamente con eso terminamos esta clase de oído. Quiero ver si tengo ese video para podérselos para pues ya es viejito, ya está editado de hace 4 o 5 años. Quiero ver, sí, 4 años. Se lo hice en el 20 y no lo he vuelto a hacer. Lo voy a actualizar, pero no hoy. Bueno, nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Quedamos pendientes, nos quedan 2 clases pendientes para el examen de microanatomía. Éxitos, chicos, estudien por favor y quedamos pendientes.